Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para dar inicio a la habitual conferencia de prensa. Se encuentran presentes el señor Ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, el señor Ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, el señor Ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y el señor Ministro de Economía, Pablo López. Para comenzar, escuchamos las palabras del señor Ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias nuevamente por estar en esta conferencia de prensa. En primer lugar, bueno, como todos saben, una noticia muy triste para nosotros. El fin de semana, el fallecimiento de Ana Herrán, que más allá de ser una funcionaria, subsecretaria de Asuntos Poblacionales del Ministerio de Gobierno, era para todos nosotros una compañera muy querida, una gran persona, que estaba llevando adelante un trabajo impecable en temas poblacionales y puntualmente en el tema de migrantes y de aseguramiento de los derechos a los migrantes, pero por eso, más allá de la funcionaria, queremos recordar a la compañera muy respetada aquí en toda La Plata, una militante del campo popular. Así que, bueno, queremos hacer este breve homenaje a ella y enviar los saludos como corresponde a Carlos, su compañero, a Gastón y a Lucas, a sus hijos y, bueno, a toda su familia y todos sus amigos. Así que, bueno, eso. Lamentamos muchísimo, la vamos a extrañar mucho. En segundo lugar, como solemos hacer todos los lunes, repasar un poco la agenda del gobernador para esta semana. En este momento, en un ratito en realidad, el gobernador va a estar participando de la jornada de apertura del 10º Congreso Mundial de la Internacional de la Educación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto a la presidenta de la Internacional de la Educación, Susan Hopwood, de Australia, el secretario general de la Internacional de la Educación, David Edwards, y la secretaria general de CETERA y presidenta de la Internacional para la Educación de América Latina, Sonia Leso. Es una participación muy importante. La Internacional de la Educación nuclea a docentes y representantes sindicales de, 178 países del mundo, nuclea 33 millones de docentes y en este evento van a participar 1.500 representantes sindicales del sector docente de todo el mundo. Es muy importante, sobre todo porque en esta edición, en este 10º Congreso Mundial, se va a discutir, entre otras cosas, la necesidad de fortalecer la educación pública. En particular, en un momento en donde en América Latina y también en Argentina, la educación pública gratuita, obviamente, y de calidad está sufriendo muchísimos embates desde algunos sectores de la derecha. Por lo tanto, es vital y fundamental la participación de nuestro gobernador en ese Congreso internacional. En el día de mañana, el gobernador va a visitar San Vicente para varias actividades. En primer lugar, va a poner en funcionamiento una nueva base de la Fuerza Barrial de Aproximación para fortalecer las actividades de seguridad y también una subdelegación de la DDI, en donde puntualmente se llevan adelante las investigaciones vinculadas con el delito complejo. Y también se va a inaugurar un edificio nuevo, un edificio escolar nuevo, la Escuela de Estética número 1, que era un reclamo histórico de la comunidad de San Vicente. El día miércoles el gobernador se va a mover hacia Tandil, también con una agenda de varias actividades. En primer lugar, la inauguración de un edificio también que era muy reclamado junto con el conservatorio, que se va a inaugurar también el día miércoles, el Instituto Profesorado de Arte de Tandil. Eran 2 edificios que estaban funcionando hace muchos años en condiciones muy precarias y que, en acuerdo con el municipio, se ha llevado adelante una obra preciosa, realmente muy preciosa. Así que vamos a estar inaugurando eso y también se van a recorrer las obras de urbanización del barrio Sanssouci, que es un anuncio que se hizo el año pasado por parte del gobernador, una urbanización de la más grande probablemente que se está haciendo hoy en la provincia de Buenos Aires y que se ha ido avanzando sin dificultad, obviamente,
en estos tiempos, en donde justamente se ha dificultado la ejecución de obra pública por las decisiones políticas que ha llevado el Gobierno Nacional, por los saltos inflacionarios de diciembre, que hubo que redeterminar precios, que renegociar contratos, pero se viene avanzando sostenidamente, así que hará una recorrida. Y por último, el día jueves, el gobernador va a estar en Luján, recorriendo las obras que se están llevando adelante sobre el río Luján, visitando el Museo de Bellas Artes, que fue puesto en valor, por nuestro gobierno, y también inaugurando un nuevo edificio escolar, en este caso un jardín maternal. Esto es la agenda que tiene, por fuera de sus reuniones aquí en la Casa de Gobierno, el gobernador durante esta semana. Quiero repetir, en esta ocasión también quiero hacer un recordatorio de algo que consideramos muy, muy importante, que lo dijimos la semana pasada, que es la necesidad de los bonaerenses, de las bonaerenses, de aquellos que cumplan con los requisitos de reinscribirse al registro de acceso a los subsidios a la energía. En los últimos días, las últimas semanas, en los últimos meses se han establecido nuevos aumentos para el costo de la energía, de la luz, de la electricidad, del gas, y por lo tanto la necesidad de reinscripción que ha establecido el Gobierno Nacional es vital para que muchos bonaerenses y muchas bonaerenses puedan acceder a una tarifa aminorada que tenga vigente el subsidio. Como dijimos la semana pasada, hay tiempo hasta el día 4 de agosto en la web nacional www.argentina.gov.ar/subsidios. Y por último, creo que había una presentación al respecto. Me pidió el gobernador, y obviamente lo trabajé con el presidente del Banco Provincia, Juan Cuatromo. Ahí está, el mejor amigo del bonaerense. No, volvamos. Ahí está, el mejor amigo del bonaerense, la cuenta DNI. Me pidió Juan Cuatromo que comentemos los beneficios de la cuenta DNI que van a estar vigentes para el mes de agosto. Primero señalando que es un esfuerzo financiero muy, muy importante, tanto del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires como del Banco Provincia. Estos beneficios no caen como maná del cielo. Estos beneficios son una política de Estado que está llevando adelante el gobernador a través del Ministerio de Economía, acá nos acompaña Pablo López, y también obviamente del Banco Provincia. Y la lógica, como lo ha explicado el gobernador muchas veces, es muy, muy sencilla. No hay mucha magia para explicarlo, pero sí hay mucho esfuerzo para que se tenga en cuenta, y es una decisión política. El Banco Provincia, al igual que todos los bancos, obtiene beneficios, obtiene ganancias por su operatoria. Los bancos privados lo que hacen cuando obtienen esos beneficios, los distribuyen bajo la forma de dividendos a los accionistas. Nosotros creemos que los dueños, los accionistas, los propietarios del Banco Provincia son los 17 millones de bonaerenses, y por lo tanto, como el Banco Provincia no tiene una búsqueda permanente de lucro, lo que hacemos es distribuir esos beneficios también entre sus dueños, que son los 17 millones de bonaerenses, entre otras cosas, a través del crédito productivo, a través del crédito hipotecario que tiene el Banco Provincia, pero fundamentalmente a través de los beneficios de la cuenta DNI. Comento detalladamente. En primer lugar, beneficios con cuenta DNI para compras. En comercios de cercanía, 20%, bueno, están ahí, ¿no? Pero yo los repaso. 20% de ahorro de lunes a viernes con un tope unificado de 6.000 pesos por mes y por persona. En el caso de los adultos mayores, de los mayores de 60 años, en comercios de cercanía es 30% el ahorro y un tope unificado de 7.000 pesos por mes y por persona. En el caso de las carnicerías, granjas y pescaderías, el ahorro todos los sábados vigente, como habrán visto, las colas larguísimas que se hacen en carnicerías, verdulerías, pescaderías, 35% de ahorro todos los sábados con un tope unificado de 6.000 pesos por semana y por persona, por semana y por persona. También en las ferias, mercados y clubes, 40% de ahorro todos los días, en este caso con un tope unificado de 4.000 pesos por semana y por persona. En los comercios vinculados con la gastronomía, 30% de ahorro todos los sábados y domingos, con un tope unificado de 5.000 pesos por semana y por persona. En el caso de las garrafas, tan útiles en esta época, y sobre todo teniendo en cuenta el brutal aumento que ha tenido la energía en nuestro país a partir de la llegada
del gobierno de Milei, 40% de ahorro todos los días con un tope unificado de 4.500 pesos por mes y por persona. Y por último, los supermercados, los días lunes 12 y martes 13 de agosto, van a tener un 25% de ahorro con un tope unificado de 5.000 pesos por mes y por persona. Después, los beneficios específicos para el segmento adolescente, aquellos que tienen la cuenta DNI 1317, o sea, los y las bonaerenses con cuenta DNI entre 13 y 17 años, van a tener también descuentos muy importantes para recargas en el celular, en la SUBE, etcétera. En ese caso es 100% de ahorro todos los días con un tope unificado de 3.000 pesos por mes y por persona. Y por último, respecto de las tarjetas de crédito, también promociones especiales por el Día de la Niñez. En el caso de los negocios de indumentaria, casas de deportes, bicicleterías, jugueterías, librerías y perfumerías, el ahorro va a ser del 30% los días sábados 10 y 17 de agosto, con un tope de 15.000, en este caso por cada transacción, un ahorro de hasta 15.000 por cada transacción, para comprarle juguetes a los pibes y a las pibas que se lo merecen, y hasta 6 cuotas sin interés. Queríamos poner en valor este anuncio porque sabemos que es realmente muy importante para los bonaerenses. A muchas familias le permite acceder a comprar comida, proteína animal, y en este caso especial, en el Día del Niño, de las niñeces, también estamos exponiendo descuentos muy importantes. Así que eran esos los anuncios que teníamos para hacer. Le paso la palabra a mis compañeros. Gracias. Muchas gracias, ministro. A continuación vamos a escuchar las palabras del señor ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Tenemos un anuncio muy importante para hacer en materia social. Saben ustedes que el gobernador nos ha encomendado ser un escudo que proteja a los bonaerenses en el contexto de tanta agresión por parte de las políticas nacionales. Y en lo que va de este año vamos a estar anunciando un tercer aumento en materia de políticas sociales. Esto, por supuesto, con el esfuerzo del trabajo de todo el equipo del Ministerio de Hacienda y de nuestro ministerio. Estamos en condiciones de decir hoy que vamos a dar un 25% de aumento en 17 programas que tiene nuestro ministerio. Por supuesto, esos programas tienen que ver con políticas sociales y fundamentalmente con política alimentaria. Y como les decía recién, este es el tercer incremento que se hace este año en materia de políticas sociales. Este 25% de aumento implica en lo que es el servicio alimentario escolar y el módulo extraordinario para la seguridad alimentaria, el programa MESA, un acumulado de 142% de aumento en lo que va del año, y en el resto de los programas es un 120% de aumento en lo que va del año. Esto significa pasar a una inversión mensual en materia de políticas sociales de casi 60.000 millones de pesos a 76.000, algo más de 76.000 millones de pesos, o sea, más de 16.000 millones de pesos de aumento en la inversión mensual en materia de políticas sociales. Sí nos lleva a un total, un estimado, una proyección anual de 700.000 millones de pesos, lo cual habla de lo que significa para el gobierno provincial las políticas sociales. En el caso de, ya detalladamente, ¿no?, en el caso del servicio alimentario escolar y el programa MESA, estamos hablando de 2.400.000 beneficiarios, ¿no?, chicos y chicas que asisten a las escuelas bonaerenses, 11.000 establecimientos, donde no hay ningún tipo de discrecionalidad, ¿no? Sabemos que eso también está bastante instalado en el debate público. Acá quienes reciben, por supuesto, la asistencia alimentaria presencial, lo que sería el desayuno, el almuerzo, la merienda, según bueno, la jornada que asista a cada chico o chica de la provincia de Buenos Aires, se lleva además un módulo, que es el módulo extraordinario para la seguridad alimentaria, que tiene que ver con un complemento en el marco de lo que es una situación social muy compleja y que la provincia viene sosteniendo ya desde el tiempo
de la pandemia. En este caso, bueno, como decíamos recién, la inversión en estos dos programas pasa de 53.000 millones de pesos mensuales a 67.000 millones de pesos mensuales. Y después el resto de los programas que reciben un 25% de aumento y que llega a un 120% en lo que da del año, tienen que ver con el programa UDIS, Unidades de Desarrollo Infantil. Esto tiene como beneficiarios a chicos, niños, niñas de 45 días a 14 años. Estamos hablando de más de 90.000 destinatarios. El programa Envión, que está destinado a chicos y chicas de 12 a 21 años, tiene más de 72.000 beneficiarios. Los centros juveniles, también, digamos, dedicados obviamente a jóvenes, tiene casi 17.000 beneficiarios. Después hay otro programa muy importante, que quizás no es tan abultado en cantidad de beneficiarios, pero que tiene que ver con los residentes estudiantiles y universitarios que la provincia acompaña. Son 431 chicos y chicas que la provincia acompaña para que puedan realizar sus estudios y que bueno, naturalmente están fuera de su lugar de origen. El programa Casa, que tiene que ver con el acompañamiento de las personas con adicciones, tiene 4.400 destinatarios. Las casas de encuentro comunitario que funcionan complementariamente con el programa UDIS y el programa Envión. Los programas destinados a personas mayores, ¿no? El programa Hogares y Centros de Día, son 352 personas destinatarias, también reciben un aumento muy importante, y después todo lo que tiene que ver con personas en situación de discapacidad. Estamos hablando de casi 7.000 destinatarios. Bueno, son más programas, no quiero... Después está el Centro de Integración Social, que tiene que ver con las personas en situación de calle. El programa FAEC, que tiene que ver con la asistencia a los comedores comunitarios, todo lo que tiene que ver con la logística, ¿no?, del comedor, ¿no?, los gastos operativos que tiene un comedor, que hoy son muchos lamentablemente, porque se están incrementando todos los servicios y los costos en general. Así que bueno, esto es un programa muy importante que asiste a 3.800 espacios comunitarios. Y el programa Barrios Bonaerenses, que tiene que ver con un programa de asistencia para la reinserción laboral, que tiene 11.469 beneficiarios. Esto es muy importante, por supuesto, por el contexto que está atravesando nuestro país. Casi diría que lo pongo, ¿no?, en el nivel de hazaña, ¿no?, porque uno diría, ya es difícil mantener la política existente, bueno, cuanto más brindar estos aumentos que son muy necesarios. Y agrego un comentario más respecto a la cuestión de los alimentos que el Gobierno Nacional, el Estado Nacional, saben ustedes, venimos, ¿no?, observando un culebrón lamentablemente, ¿no?, dolorosamente, porque es un tema muy sensible respecto a los alimentos que tiene el Estado Nacional para distribuir en las provincias, que primero no lo quería distribuir, que lo iba a hacer a través de una fundación. Bueno, ustedes fueron conociendo los distintos ribetes de esta cuestión. Yo quiero decirles, informar y pedirle nuevamente a la ministra Petovelo, a quien no conozco, no tengo el gusto de conocer, no intercambié un WhatsApp, no tuve un llamado telefónico, nos manejamos con funcionarios subalternos, pero hace un mes que estamos a las vueltas con el tema de la entrega de la mercadería de los alimentos para la provincia de Buenos Aires. Firmé un convenio, ahora resulta que ese convenio lo quieren modificar, todos los días pasa algo. Bueno, yo le digo a estos funcionarios, no tengo el gusto de conocer a la ministra Petovelo, pero le digo a estos funcionarios subalternos que entiendan, quizás ellos tienen su situación personal resuelta, pero hay mucha gente en la Argentina que está pasando mal y la provincia de Buenos Aires no está exenta de esa situación. Así que pido encarecidamente que dejemos de dar vueltas burocráticas y que de manera inmediata nos entreguen esos alimentos, porque en la provincia de Buenos Aires son muy necesarios. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Seguidamente vamos a escuchar las palabras del señor ministro de Salud, Nicolás Kreplak. Buenas, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Vamos a contar hoy una información de un estudio realizado en la provincia de Buenos Aires, que es un estudio
muy importante y la verdad que sin precedentes. Es la encuesta provincial de acceso, utilización y satisfacción con los servicios de salud, que es un estudio que se hizo durante el año pasado, entre los meses de mayo y de julio, desde el Ministerio de Salud en conjunto con la Dirección Provincial de Estadísticas del Ministerio de Economía, aquí tenemos presente al ministro, pero también con la Facultad de Ciencias Exactas y de Económicas de la Universidad Nacional de La Plata y con apoyo del CFI. Digo que es un estudio sin precedentes porque es el primer estudio de estas características que tiene como objetivo poder tener una información representativa, en profundidad, sobre el acceso y las barreras del sistema de salud en la provincia de Buenos Aires. No hay precedentes de esta escala ni a nivel nacional ni a nivel provincial. Esto, como decía, fue realizado durante el 2023, quizás ahora puede haber alguna modificación, pero sigue siendo muy importante esta información. Es un estudio que, como les decía, es representativo de la población de la provincia de Buenos Aires, nos permite tomar decisiones para el diseño de políticas públicas en función de la tasa de uso, de la accesibilidad, de las barreras dispuestas en cada territorio y también tener un conocimiento un poco más cabal de efectivamente qué es lo que sucede con el acceso al sistema de salud de la población. Para que tengan una dimensión, se realizaron encuestas en 53.835 viviendas. Esto es un trabajo de más de 1.000 trabajadores y trabajadoras preparados para cumplir con esta función. La información es tremendamente interesante y muy importante y valía la pena comentársela y por eso agradezco este espacio. Para que tengamos una idea, de los 17 millones de habitantes, el 61% de ellos buscó al menos una vez o varias veces ser atendido durante un periodo de un año, de 12 meses. Esto significa que hay 11 millones de bonaerenses que en el plazo de un año buscan ser atendidos, la mayor parte de ellos, más del 50%, por un control de salud, algunos también por algún malestar. Hay algunos otros, un 38,9%, que no busca atenderse y, para que tengamos una idea, el 62% de ellos no le pareció importante o no tuvo ningún problema, el 15% no le pareció importante, el 13% no tuvo tiempo. Es decir, de los que no buscaron consulta, solamente el 2% es porque consideran que no había turnos disponibles. Es decir, la enorme mayoría de la población que buscó consulta, como podemos ver en este gráfico, el 97, prácticamente el 96,6% de las personas que necesitaron atenderse lo lograron hacer. Este es un dato de una muy profunda importancia sobre la universalidad del acceso al sistema de salud. Es decir, 11 millones de personas buscaron atención y lo consiguieron. Y para que tengamos ahí por debajo se puede ver desagregado qué fue lo que sucede cuando uno va a una consulta y le piden un estudio de laboratorio o imágenes o lo derivan a un especialista o tiene que hacerse una cirugía o necesita un medicamento. Y como pueden ver, siempre más del 80% logra resolverlo satisfactoriamente, con picos como en el acceso a medicamentos, insisto, el año pasado, cercano al 95%. El 95% de la demanda de medicamentos se puede satisfacer adecuadamente. Estamos hablando de más del 50% de la población precisa, por ejemplo, algún medicamento. Ese 3%, decíamos que era 97% llega y un 3,4% que no llega a la consulta. ¿Por qué no lo hizo? Y también acá vemos que en la mayoría de los casos o tiene el turno o tiene el turno entre unos días, y en muy pocos casos, solamente el 7%, la barrera de acceso tiene que ver con el dinero. También otro de los aspectos característicos de un sistema universal como el que hay en nuestro país, en nuestra provincia de Buenos Aires. Metiéndonos en cosas un poco más concretas, 6.300.000 precisaron algún medicamento, el 94% lo pudo conseguir, el 5,1% no pudo conseguir todos, sí algunos, y el 0,7% no pudo conseguir ninguno. Es decir, también los medicamentos hasta el año pasado eran de acceso universal para la población. De los que no lo pudieron conseguir, también muy pocos fue por un problema, el 21% de este 0,7% era por un problema económico. En otros casos era por un problema de disponibilidad del medicamento, no se encontraba donde ellos querían buscarlo.
También habla entonces de un valor muy importante. Un dato que nos preocupa y es interesante, parte de la política activa del Ministerio de Salud en la lucha contra el uso irracional de los medicamentos, que tiene efectos como por ejemplo la resistencia antimicrobiana y en los efectos adversos de los medicamentos, es que 6 millones de estas personas acceden a medicamentos pero sin prescripción médica. Tema que amerita una discusión muy profunda, que el sistema de salud debe darse incluso sobre la publicidad médica de medicamentos, que es un problema que nuestra sociedad tiene que tener. Pero bueno, por primera vez creo que lo tenemos dimensionado en volúmenes concretos de qué estamos hablando. 6.200.000 bonaerenses acceden a medicamentos sin receta. Bueno, ¿cómo son el acceso al sistema de salud? El 78% lo hace por consultorio, son 8.252.000 personas, y el 21% lo hace por guardia, 2.200.000 personas, insisto, no consultas, sino personas, quizás hay gente que consulta muchísimas veces. Acordémonos que en la provincia de Buenos Aires el 65% de la población tiene cobertura de obra social o de prepaga, y cobertura pública exclusiva está en solo el 35%. Esto es un dato que es importante para lo que vamos a ver a continuación. Cuando uno mira cómo se produce la atención en consultorios ambulatorios, vemos que más o menos se respeta, si es sector público o privado, esa distribución que mencionábamos recién de población con cobertura de obra social o prepaga y del sector público. Aunque hay cruzados, el hospital público atiende a más o menos 1 millón de personas con obra social o prepaga, seguramente también algunas personas sin obra social paguen en privado alguna consulta ambulatoria con algún profesional que estiman, pero el número se mantiene parecido. Sin embargo, este es un dato de una tremenda profundidad y que este año se lo ve agravado. El 82,6% de las consultas de guardia que se realizan en la provincia de Buenos Aires se realizan en el sistema público de salud. Dijimos que solamente el 35% no tiene obra social o prepaga, pero el 82%, casi 83% de las consultas se realizan en el sector público. 800.000 personas de las, dijimos, eran 2.200.000, 800.000 tienen obra social o prepaga y se atienden en el sector público. Esto está incrementándose y más grave por dos cosas, debo decir. Primero, el de financiamiento del sector privado, que hoy estamos viendo cierre de muchas guardias en sanatorios que hacen que esto hoy esté más cerca del 90%, insisto, esta encuesta del año pasado. Y una segunda cosa que nos preocupa muchísimo, que estamos viendo en estos días, es la reintroducción del impuesto a las ganancias para los profesionales que hacen guardia, que el año pasado nos permitía tener a las guardias con alguna dificultad, por supuesto, pero nutrida de profesionales para poder garantizar esta atención de la cual estamos hablando y que en este momento está hackeado por la decisión del Gobierno Nacional de volver a cobrarle ganancias a los profesionales de la salud. Con respecto a la consulta con especialistas, también 30 y 70% en el sector público y privado. Y estos son datos sobre calidad, que me parece que lo voy a contar rápido, pero son muy interesantes, porque muchas veces llega la información de las situaciones más excepcionales y parecen ser las más frecuentes. Bueno, ¿cuánto tuvo que esperar desde que le necesitaba ir hasta que consiguió turno? El 12% al mismo día, el 47% hasta una semana, el 31% hasta un mes y solamente más de un mes el 10% de la población. ¿Cuánto tiempo de espera tuvo cuando llega al consultorio? También es un clásico tradicional que uno llega pensando que siempre va a tener una demora muy grande. Bueno, menos de media hora el 43%, entre media hora y una hora el 37%, entre 1 y 2 horas el 14% y solo más de 2 horas el 5%. Esto es realmente un dato muy interesante. Respecto de dónde se realizan estas consultas, acá lo que preguntamos es, bueno, si uno pudo hacer su primera consulta en su propio municipio, vemos que el 80% logra atenderse en su mismo municipio, que hay un 13% que se puede atender en otro municipio de la provincia de Buenos Aires y que el 7,5% se atiende en la ciudad de Buenos Aires. Pero vale decir que ese 7,5% son casi 800.000 personas que se atienden en la ciudad de Buenos Aires, el 84% es porque tienen ahí a su sistema de obra social o prepaga. Es decir, las casas matrices
hospitales de cabecera de gran parte de las universidades nacionales se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, el 85% de estos 800.000 personas que se atienden en la Ciudad de Buenos Aires lo hacen en el sistema privado, en el sistema público, entonces el restante son 140.000 personas. Estudios de laboratorio, como vemos acá, también se pueden realizar en su enorme mayoría en el mismo lugar donde se atienden, estudios de imágenes también, especialistas también. El número de personas que deben derivarse a otro municipio de la provincia de Buenos Aires, incluso a otro barrio, es bastante bajo y se resuelve muy cerca de sus domicilios. Quienes tuvieron que pagar por la consulta, vemos que muy pocos tuvieron que pagar, o los porcentajes son realmente muy bajos, y solamente en medicamentos es donde se tuvo que pagar un porcentaje mayor, especialmente tiene que ver con la obra social, las obras sociales que cubren un porcentaje y no en la totalidad. En el sector público esto lo hace en mucho menos, el 17% apenas tiene que pagar. Respecto de la valoración subjetiva, cómo se sintieron cuando fueron atendidos, el 91,3% dice que tuvo una buena o muy buena valoración sobre la consulta realizada. Ahí vemos el 45% dice muy buena, 45% restante dice que es buena, regular el 6,9%, solamente dicen que es mala o muy mala el 1,8% de la población. Respecto de qué se valoró de los profesionales, se destaca la escucha, el examen físico, la claridad al explicar, el tiempo que se le dedica, el respeto. Más del 85% de las personas estuvieron conformes con todas estas dimensiones de la atención. La insatisfacción es del 2,6%. Y respecto de las instalaciones, también vemos que más del 80% está conforme con las características, la limpieza de las instalaciones. Lo que está en peores condiciones es baños y recepción, que es un 6,9% y 6,2% que no está nada conforme con eso. Bueno, queríamos contar esta información porque nos parece que es esclarecedora, que nos ayuda a tomar decisiones mucho más situadas, que muchas veces incluso impactan en la percepción que tenemos de lo que hace el Estado. El Estado hace cosas de calidad y quizás es cierto que no llegamos al 100% de la población, decía, hay un 3,4% que busca atenderse y no lo consigue y por supuesto tenemos que hacer todo lo posible para que no sea nadie quien precise atención y no logre, pero tampoco podemos permitirnos que desde el desconocimiento, desde el no uso del sistema de salud, desde otros lugares, se ataque el enorme trabajo que se hace todos los días en la provincia de Buenos Aires, el sistema de salud, tanto público como privado, para poder garantizar lo que en Argentina es un derecho que está consagrado y que creo que bien tenemos que defenderlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro. Ahora es el turno de escuchar las palabras del señor ministro de Economía, Pablo López. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. En primer lugar, quería hacer un breve comentario sobre lo que mostró recién el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, porque me parece importantísimo el trabajo que se hizo sobre el sistema de salud, el enorme trabajo que hizo el equipo de salud, también de la Dirección Provincial de Estadística y la Universidad Nacional de La Plata. Y creo que digo, no quiero abundar en esto, digo, lo mostraba Nicolás los resultados que tuvo la encuesta. Sí quiero marcar que, además de los resultados en sí, me parece que este tipo de trabajos dan cuenta del valor que le damos desde este gobierno provincial a la información. Ahí quiero destacar el enorme trabajo que viene haciendo nuestro equipo de estadística, la Dirección Provincial de Estadística, y la convicción con la que trabajamos, que implica poder permanentemente construir información para poder tomar las mejores decisiones, para poder llevar adelante las mejores políticas públicas y también para poder generar capacidades en el Estado provincial. Esta es una encuesta que se hizo enteramente desde el sector público, trabajando coordinadamente diferentes áreas, y habla de eso, habla de que creemos no solo en un Estado presente, sino en un Estado que además tenga capacidades propias, pueda generar capacidades propias para diseñar las mejores políticas públicas posibles. Y en ese sentido, la verdad que lo que nos muestra este trabajo
respecto del sistema de salud público bonaerense es muchísimo para entender dónde estamos y para poder, como dije, pensar hacia adelante cada vez mejores políticas públicas. Más allá de eso, lo que yo quería presentar es un informe que hemos publicado la semana pasada sobre las consecuencias de las políticas económicas nacionales en la provincia de Buenos Aires, en la finanza de la provincia de Buenos Aires, pero más en general en la provincia. Ya han transcurrido más de 6 meses del año, más de 7 meses de gobierno nacional y tenemos a las claras información sobre el impacto que están teniendo las decisiones del gobierno nacional en la economía y en ese sentido el primer punto que quiero marcar es que lo que estamos viendo es una crisis económica muy severa y en ese sentido es que una de las principales conclusiones que vamos sacando es que existe un problema económico en la provincia de Buenos Aires que están sufriendo los bonaerenses y esa es la principal preocupación que tiene este gobierno. Más allá de la cuestión fiscal, a la que me voy a referir también, lo que nos preocupa es la situación económica que está transitando la provincia de Buenos Aires producto de las políticas del Gobierno Nacional. Y esto se explica porque el Gobierno Nacional ha tomado una serie de decisiones macroeconómicas, como por ejemplo el salto del tipo de cambio que se ha producido en el mes de diciembre y además el brutal ajuste que está llevando adelante el Gobierno Nacional. El gasto primario del Gobierno Nacional está cayendo más del 30% en términos reales y esto es una caída del gasto, un ajuste que no tiene antecedentes. En el gráfico se muestra en los últimos 30 años, no hay un ajuste, no puede encontrarse un ajuste de esta magnitud, aún cuando ha habido gobiernos que pregonaron políticas similares y que llevaron adelante también políticas de ajuste, pero no ha habido antecedentes de una caída tan brutal en tan poco tiempo del gasto público. Y esta caída del gasto público nacional se explica, cuando uno desglosa, está explicada fundamentalmente en el gasto previsional, en la obra pública, en el ajuste de las transferencias a provincias y en los subsidios energéticos y al transporte. Y por lo tanto, como esa es la configuración del ajuste del Gobierno Nacional, esto impacta de lleno en la población. Esto impacta en las jubilaciones, que han sufrido una caída muy fuerte, en el salario, eso genera una caída de la demanda, estamos viendo una caída del consumo, una caída de las ventas, todos los indicadores que están asociados a la demanda en la economía están sufriendo una caída de 2 dígitos, ahí en el gráfico vemos algunos ejemplos, como dije recién, la caída de las ventas, la caída de los salarios, y eso genera una fuerte caída, sobre todo en la industria y en la construcción. Por supuesto, esto redunda en una caída de la actividad económica en general. En la provincia de Buenos Aires, hasta mayo, que son los datos con los que contamos, hemos visto una caída que es del orden del 3,4%, cuando uno la mira a nivel agregado, en la provincia de Buenos Aires, en donde aclaro esto, la caída que estamos viendo en la provincia de Buenos Aires es más profunda que la caída que se está viendo a nivel nacional. Esto es porque el impacto de la crisis es muy fuerte sobre la industria, sobre la construcción, que son sectores en los que la provincia de Buenos Aires tiene especial incidencia. Ahora, una aclaración respecto de este número, la caída del 3,4% de la actividad económica está influida por el desempeño del sector agropecuario. El sector agropecuario está mostrando un desempeño positivo, especialmente o específicamente porque estamos comparando contra el año pasado, que fue un año de sequía, el peor año, uno de los peores años de la historia para el sector primario en la Argentina y nuestra provincia, con lo cual cuando sacamos el efecto del agro, lo que vemos es que la caída llega casi al 8%. O
O sea que la caída en la provincia de Buenos Aires es en torno al 8% si sacamos el efecto estadístico que genera el agro, que como dije está teniendo un desempeño que está asociado a la comparación contra el año de sequía. Y esto es porque la industria, porque la construcción, el comercio están cayendo de una manera muy significativa en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, esto impacta en el empleo. Los datos de desempleo que conocemos son del primer trimestre. En el primer trimestre ya hubo un incremento significativo, en torno a 2 puntos del desempleo. A 9,5% ya alcanza el desempleo en la provincia de Buenos Aires. Cuando nos concentramos en los distritos del conurbano bonaerense, el desempleo es incluso más alto, está en 9,9%, es decir, ya casi rozando los 2 dígitos. Esto, repito, es solo hasta el primer trimestre. Estos son los datos que nos preocupan enormemente, el crecimiento del desempleo, la destrucción del empleo, y esto significa que en la Argentina hay ya una gran cantidad de nuevos desempleados, más desocupados que los que había a fines del año pasado. Hay en la Argentina más de 260.000 desocupados nuevos que se explican en una gran parte por la provincia de Buenos Aires. El 60% de los nuevos desocupados se explican por la provincia de Buenos Aires, 155.000 desempleados nuevos en la provincia de Buenos Aires en estos meses que vienen transcurriendo del gobierno nacional. En ese sentido, lógicamente esta situación de crisis, de recesión muy fuerte, impacta en las finanzas de la provincia, impacta especialmente a partir de 4 vías, a partir de la caída de la recaudación que genera la recesión, impacta a partir del recorte que hizo el Gobierno Nacional de las transferencias, que son obligatorias pero no son automáticas. Ha habido un recorte muy fuerte de esas transferencias, impacta porque ha habido un parate de la obra pública nacional en todo el país y en la provincia de Buenos Aires también, e impacta porque el Gobierno Nacional se ha retirado de funciones que antes cumplía y que tiene que cumplir y que debe cumplir, y que por lo tanto eso genera más presión sobre los gobiernos subnacionales, sobre el Estado provincial y los estados municipales. En ese sentido, la pérdida que estamos viendo o la caída que está sufriendo la recaudación, yendo al primer punto, la recaudación está cayendo producto de la recesión. Lo que estamos viendo es una caída tanto de la recaudación que recibimos de la coparticipación nacional como de nuestra recaudación propia. En torno al 10% está cayendo la recaudación tributaria. Los recursos que tienen que ver con los recursos tributarios está cayendo en torno al 10% en términos reales, con un desempeño dispar. Fíjense que la recaudación propia, es decir, los recursos de origen provincial, los tributarios provinciales, están cayendo menos que los nacionales. Esto es porque hemos tomado medidas de política tributaria, de administración tributaria, que permitieron tener un mejor desempeño de la recaudación provincial en relación a la recaudación nacional. La recaudación nacional ha caído en términos reales 14 puntos. 14 puntos fue la caída real de la recaudación nacional coparticipable en el semestre. Sin embargo, y acá quiero hacer una aclaración, cuando miramos la recaudación nacional, lo que vemos es que hay un desempeño dispar. Por un lado caen fuertemente los recursos coparticipables, es decir, aquellos recursos que recauda la Nación y distribuye de forma automática a las provincias, pero sin embargo los recursos que no son coparticipables, porque el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, recauda también impuestos que no coparticipa, han crecido en términos reales. O sea, el Gobierno Nacional a partir de incrementos impositivos que realizó, sobre todo en el impuesto país y sobre todo en lo que recauda a través de retenciones que tienen que ver con el sector primario y con el comercio exterior, ha podido incrementar en términos reales la recaudación de los impuestos que no se coparticipan, mientras que los recursos coparticipables, con efecto sobre las provincias, están cayendo en términos reales. Y esto hace que el Gobierno Nacional ha incrementado su participación en la recaudación de impuestos que realiza. 4 puntos ha crecido la participación del Gobierno Nacional en la recaudación. Fíjense
que esto es interesante. El Gobierno Nacional incrementa su participación en la recaudación, pero sin embargo se retira de funciones que debe cumplir. No realiza obras, incluso hay impuestos que recauda, que tienen destino específico, cumplir con determinada obra pública. En el caso vial es un ejemplo. Funciones que tienen que ver con la salud, con la educación, que el Gobierno Nacional tiene que cumplir junto con los gobiernos provinciales. Entonces el Gobierno Nacional se retira de funciones que tiene que cumplir, aunque recaude impuestos para llevar adelante esas funciones, como dije recién, funciones en algunos casos concurrentes con las provincias, en otros casos que son exclusivas del Gobierno Nacional. Entonces esto genera más presión sobre las provincias. Al mismo tiempo, el recorte de transferencias no automáticas, pero que son obligatorias, el Gobierno Nacional tiene que cumplir con determinadas transferencias que corresponden a leyes, a decretos, a acuerdos que tiene con las provincias, no está cumpliendo con esas obligaciones que tiene y por lo tanto en el semestre la pérdida que ha sufrido la provincia de Buenos Aires, cuando uno toma la recaudación, la caída de la recaudación producto de la recesión generada por las políticas del Gobierno Nacional, más las transferencias no automáticas, la provincia de Buenos Aires ha sufrido una caída de 1.9 billones de pesos, casi 2 billones de pesos ha perdido la provincia de Buenos Aires en el primer semestre, producto de las políticas del Gobierno Nacional. Cuando agregamos sobre esto el recorte, el parate de la obra pública, que ha parado, como saben ustedes, ha paralizado la obra pública en todo el territorio nacional, en todo tipo de obra vinculada a todos los rubros, están frenadas. En la provincia de Buenos Aires hemos cuantificado también cuánto implica la pérdida de recursos por la parálisis de las obras en la provincia de Buenos Aires, casi 1000 obras hay paradas en la provincia de Buenos Aires, y el recorte o la pérdida de recursos para la provincia, cuando uno suma la obra pública, también supera los 6 billones de pesos, ya lo hemos mostrado en varias oportunidades. Podemos mostrar qué significa esto para la provincia de Buenos Aires en términos de programas de nuestro gobierno, del Estado provincial. No quiero abundar en esto, pero la verdad que el impacto es enorme, lo que significa la pérdida de recursos para la provincia en términos de programas sociales, en términos de salarios. Digo, es enorme lo que significa esa pérdida de recursos para la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, y para concluir, quiero mostrar los resultados que ha tenido la provincia de Buenos Aires en términos de ejecución presupuestaria durante el primer semestre. Como dije antes, lo que nos preocupa crucialmente es la crisis económica que está atravesando el país y la provincia de Buenos Aires a partir de las políticas que está llevando adelante el Gobierno Nacional. Esto repercute en las finanzas de la provincia. Lo que más nos preocupa es lo que están viviendo los bonaerenses, la situación de recesión. Y en ese sentido, quiero destacar que hemos podido lograr concluir el semestre con resultados fiscales que son sostenibles. La provincia de Buenos Aires finalizó el semestre con un déficit financiero de 1,2% de los ingresos y con un superávit primario de 2,1% de los ingresos. Estos resultados tienen que ver con un trabajo muy importante que se viene haciendo, no en estos meses solamente, sino en más de 4 años de gestión, para fortalecer financieramente y fiscalmente a la provincia de Buenos Aires, la política de reestructuración de deuda que llevamos adelante, que nos permite hoy tener un nivel de vencimientos de deuda que es sostenible para la provincia, que es atendible para la provincia, que nos permite tener financiamiento de organismos multilaterales de crédito para determinados proyectos, para determinadas obras de infraestructura, la política tributaria y de administración tributaria que venimos llevando adelante, que nos permite tener fortaleza aún en una situación tan compleja, tan complicada como la que estamos transitando. La provincia de Buenos Aires logró sostener los programas sociales, ya lo comentaba el ministro de Desarrollo de la Comunidad, hemos reforzado durante el semestre y seguimos reforzando los programas sociales, los programas
de alimentos en las escuelas y los diferentes programas sociales que prácticamente hemos duplicado el esfuerzo fiscal, el presupuesto para todos los programas de niñez, de juventud que tiene nuestra provincia. Hemos podido darle continuidad a la obra pública, aún en un contexto tan complicado como el que estamos transitando. Hemos reforzado también el presupuesto para la tarifa social eléctrica, en un contexto en donde el Gobierno Nacional está incrementando muy fuertemente las tarifas. Lo mismo hemos hecho con transporte. Hemos podido cumplir con las obligaciones financieras que tiene la provincia y lo vamos a seguir haciendo. En ese sentido, lo que quiero destacar, y con esto termino, es que hemos concluido el semestre, como dije, con resultados fiscales sostenibles, manteniendo los programas, la gran mayoría de los programas que viene realizando la provincia de Buenos Aires. No podemos suplir lo que no hace el Gobierno Nacional, lamentablemente, pero apostamos a la producción, apostamos al empleo, apostamos al acompañamiento a los sectores más vulnerables, porque la provincia de Buenos Aires tiene que ser un escudo ante lo que está ocurriendo con el Gobierno Nacional, con las políticas del Gobierno Nacional, y sobre todo vamos a seguir reclamándole al Gobierno Nacional que cumpla con las obligaciones que tiene con las provincias, con la provincia de Buenos Aires, y que cambie el rumbo de las políticas económicas, porque es indispensable para poder generar empleo, generar producción, que es lo que hace falta para generar desarrollo económico en nuestra provincia. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Ahora se va a dar lugar a la ronda de preguntas. Les vamos a pedir, por favor, a las y los periodistas que indiquen su nombre y el medio al que representan. Muchas gracias. Buen día, ministros. Andrés Sosa para La Tecla. En primer lugar, para el ministro Bianco, hace 2 semanas el gobernador anunció que va a enviar un proyecto a la legislatura bonaerense sobre un RIGI provincial, por decirlo de alguna manera. ¿Cuándo se va a presentar este proyecto? ¿Cómo viene la realización justamente de esa iniciativa? ¿Qué es lo que falta si es que no se presentó todavía? ¿Dialogaron con la oposición? ¿Cómo están evaluando en la provincia justamente esa situación luego del anuncio y que todavía no se presentó? Y en segundo lugar, para el ministro Larroque, el viernes de la semana pasada se hizo un homenaje a Eva Perón, 72 años de su fallecimiento, en Moreno. Participó el gobernador junto a la intendenta, se cantó Axel Presidente, Mariel Gobernadora. ¿Qué significa esto para el peronismo de cara a lo que se viene? Sobre todo que a nivel nacional todavía no se ha resuelto qué hacer con la presidencia del partido y a nivel provincial, más allá del llamado a elecciones, tampoco se ha avanzado en ese sentido. Muchas gracias. Muy bien. Comento la situación, la primera pregunta. Efectivamente, el gobernador hizo el anuncio, ese proyecto ya está avanzado, pero como ustedes bien saben, cuando uno presenta un proyecto en la legislatura, más allá del trabajo técnico, digamos, jurídico, de establecer las normas, se requiere de un trabajo político para poder avanzar, sobre todo en un momento en donde el oficialismo no tiene los votos necesarios como para poder aprobar un proyecto. Por eso también es de público conocimiento, la semana pasada tuvimos una reunión con las autoridades de ambas cámaras y con los jefes de nuestros bloques para darnos una tarea política. En ese encuentro se acordó trabajar no solo con nuestra fuerza política, obviamente, sino con el resto de las fuerzas políticas. Se las invitó a formar parte de la discusión sobre un eventual régimen provincial de fomento de las grandes inversiones, y como producto de esa reunión se decidió esta semana invitarlos a participar a los otros bloques en una visita a Bahía Blanca, a recorrer el puerto, a recorrer las zonas, a recorrer las infraestructuras existentes como para conocer de primera mano de qué se trata un eventual proyecto instalado en la zona del puerto y empezar a discutir con los distintos referentes de la oposición los distintos aspectos técnicos y políticos, obviamente, de ese proyecto. Así que ese es el proceso que nos hemos dado. Independientemente de eso, ya lo hemos dicho, el RIGI nacional se encuentra vigente en la provincia de Buenos Aires. Este sería un régimen, una ley que sería complementaria a ese régimen, y también, como lo hemos dicho, en una inversión de semejante magnitud como la que se estipula, de
algunos dicen 30.000, otros dicen 50.000 millones de dólares en los próximos 10 años. Lo que puede llegar a impactar de los impuestos nacionales sobre ese monto es un monto mínimo, creemos, y estamos convencidos, porque también lo ha hecho y lo ha dicho la empresa Petronas en su momento cuando anunció la inversión. Bahía Blanca es la mejor localización por distintos motivos que ya hemos abundado, que tienen que ver con las infraestructuras existentes, por la fuerza de trabajo capacitada, por el puerto que ya existe, bueno, por todo el hinterland que tiene el puerto y la zona de Bahía Blanca. Creemos que es la mayor localización. Lamentamos que se haya intentado politizar un asunto que es técnico y que responde a la racionalidad económica, no a las decisiones meramente políticas, y sobre todo cuando se quiere perjudicar a una provincia. Bueno, sí, a ver, se cantan muchas cosas. Me parece que tiene que ver con el fervor natural de un acto, de una fecha tan importante. Sí me parece que, y repasando lo que contaba Pablo recién, gobernar la provincia de Buenos Aires en este contexto es una epopeya, y eso por supuesto genera empatía por parte de la militancia y un reconocimiento, pero nuestra responsabilidad es justamente gobernar esta provincia. Estamos abocados a eso. Y si es obligación del peronismo en su conjunto dar una respuesta o generar expectativa de cara al futuro, y esa responsabilidad es colectiva, ¿no?, de todos los sectores. Por eso, nada, con tranquilidad, con mesura, con responsabilidad, hay que ofrecerle al pueblo argentino una salida a esta situación que es tan difícil. Buenos días, ministros. Pedro Domínguez, de laotracara.info. Particularmente para el ministro Kreplak, con todo el informe que ha estado dando y demás, la pregunta sería si han estado recorriendo lo que son los hospitales, la parte edilicia, si faltan insumos en diversos hospitales de los 135 distritos, si han podido hablar con lo que es el personal médico, eso por un lado. Y por el otro, para el ministro Larroque, estuvo hablando de un convenio con lo que es capital humano, quería saber si se puede ahondar un poco más al respecto. Y por el otro lado, cuando hablan de mercadería, ¿cuánto es exactamente el monto que estaría llegando, o que posiblemente no llegue, a la provincia de Buenos Aires? Muchas gracias. Bueno, yo por supuesto es mi trabajo, todos los días recorro hospitales, muchos hospitales, he recorrido todos los hospitales, creo, de la provincia de Buenos Aires en innumerables oportunidades, y hablo con los profesionales de la salud continuamente. De hecho, soy un profesional de la salud, entonces tengo esa costumbre, especialmente con sus dirigencias sindicales, pero cuando camino por los hospitales, cosa que es cotidiana, hablamos mucho. Claro, por supuesto que hay muchísimas necesidades edilicias, y nosotros la vemos, y básicamente es la razón principal de las recorridas, ir a un lugar y ver cómo están las cosas, cómo están los trabajadores, si hace falta algo. Pero bueno, es interesante que la percepción de la población es que esa infraestructura alcanza para ser atendido de una manera de buena calidad. Por supuesto, nosotros queremos seguir mejorando la infraestructura, vamos a hacerlo sobre todo para dar mejor servicio y más servicios. Pero también es bueno poner en valor el esfuerzo que se ha hecho hasta acá en 4 años, en donde los primeros 2 fue muy difícil porque tuvimos una pandemia y era muy difícil ponerse dentro de los hospitales a hacer obra, de hecho no se podía, pero a partir de ahí hay muchísimo trabajo y continuamente estamos con el gobernador inaugurando equipamientos, tecnología, CAPS, hospitales nuevos, en un número que no tiene precedentes, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es un poco esas dos cosas. Respecto de los insumos, con muchísimo esfuerzo, un esfuerzo muy grande por parte de la gestión de cada uno de los hospitales y centros de salud, se logra que no haya faltantes. Hay en algunos casos dificultades en los procesos de compra, especialmente luego de la evaluación, porque medicamentos, especialmente prótesis importadas, no tenían precio de venta. Entonces generó una enorme dificultad para hacer compras en tiempo adecuado, pero se viene subsanando, un trabajo muy grande incluso con el Ministerio de Economía, organismo de compras de la provincia, pero no ha faltado insumos básicos, insumos elementales, quirúrgicos, de atención, eso hemos logrado evitar que falte. Aunque hay que agregar que en medicamentos la inflación fue más o menos 100 puntos arriba de la inflación general. Así que es una enorme dificultad que con mucho trabajo estamos logrando, como decían mis compañeros ministros, el mandato del gobernador es que seamos un escudo para evitar que eso que se produjo en la política económica nacional le impacte en la salud de la gente.
Bueno, lo que nos dicen de Desnación es que serían 3 millones de kilos de alimentos. Bueno, en realidad una buena parte sería yerba. Habría que ver todo esto. Bueno, siempre es muy extraña la relación o el vínculo con este gobierno nacional, que es particularmente extraño. ¿Y en dónde está trabado? Mira, ellos nos proponían que este alimento se entregara en las escuelas. Como nosotros, como detallé recién, nosotros ya tenemos 2 programas, uno, el programa que entrega alimentos es el MESA. La verdad es que no tenía sentido. Lo que les planteamos es que distribuyamos el alimento en el marco de las misiones y funciones que ya tiene nuestro ministerio. No es que nuestro ministerio se dedica a otra cosa. Casi te diría que hoy prioritariamente nos abocamos al reparto de alimento. Parecían haber entrado en razón. Yo firmé un convenio que me acercaron de Nación, hará 2 semanas. Y bueno, el viernes volvimos a tener la información de que lo querían modificar nuevamente. Bueno, repito, lo importante es que ese alimento llegue y que no nos enredemos en trabas burocráticas que en este momento me parece no tienen ningún tipo de sentido frente a la realidad que está viviendo el pueblo argentino en general y particularmente la provincia de Buenos Aires. Última pregunta. ¿Qué tal? Buenos días, Belén del Destape. Al ministro Carlos Bianco, si nos puede contar más del viaje a Uruguay del gobernador Axel Kicillof y si está en agenda realizar algún viaje a otro país o incluso reuniones con otros gobernadores. Y por otra parte, al ministro Kreplak, si después de que se conoció lo de la vuelta del impuesto a las ganancias, hubo una comunicación por parte de los médicos quejándose sobre esa situación, si evalúan hacer alguna presentación legal o si incluso evalúan en la legislatura presentar algún proyecto de ley, de jueces que no pagan ganancias, ¿por qué no también algo similar para los profesionales de la salud? Muchas gracias. Muy bien. Respecto del viaje de ayer a Uruguay, era un viaje que teníamos previsto hacer con 2 objetivos. En primer lugar, empezar a coordinar acciones para la organización, para ayudar, para colaborar en la organización del Foro de Desarrollo Regional de los países de América Latina y el Caribe, que va a tener lugar en Montevideo y que nos habían pedido colaboración. Y por otro lado, empezar a trabajar algunas líneas de cooperación con el departamento de Montevideo, con el intendente, con quien nos reunimos ayer y con su equipo, porque muchas veces se firman, por ejemplo, hermanamientos. La provincia de Buenos Aires tiene hermanamientos, por ejemplo, con varias provincias chinas, pero estando tan cerquita, un departamento, un equivalente a nuestra provincia, a veces no tenemos un vínculo muy aceitado, así que creemos que hay muchas cosas para cooperar, para trabajar en conjunto, y ayer fue una primera reunión política y una primera reunión de trabajo. Aprovechando el viaje, obviamente, y aprovechando la presencia de varios referentes latinoamericanos, bueno, de Brasil, de Ecuador, de Chile, bueno, obviamente de Uruguay, se hizo una visita de conjunto al Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, así que hicimos el combo, una reunión oficial que fue con el intendente de Montevideo y una reunión política aprovechando ese viaje. El gobernador tiene varias invitaciones para participar de otros viajes en provincias de la Argentina y en otros países. Todavía no tenemos definido en dónde participar por cuestiones de agenda. Lo digo en general, estamos lo decía también Pablo, lo decía Andrés, estamos en momentos muy, muy complicados, obviamente para la Argentina y también para la provincia de Buenos Aires, en donde la principal prioridad, o mejor dicho, la prioridad absoluta que tenemos, es gobernar nuestra provincia, es tratar, lo decía Nico también, es tratar de ser un escudo de los bonaerenses para menguar, para alivianar los impactos de las políticas económicas, de las políticas de ajuste que está llevando el gobierno nacional, y a todos los ministros, a todas las ministras y todos los funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires nos tiene ocupados casi el 100%. Eso no quita que haya
otras actividades de representación que forman parte de las competencias del gobernador que debamos cumplir, pero hoy la prioridad está en la gestión de la provincia de Buenos Aires. Respecto del impuesto a las ganancias en las guardias de los profesionales de la salud, hago una pequeña aclaración. Antes de la ley, que junto con la ley de bases modifica y reincorpora la cuarta categoría, había sido eliminado por la modificación que había hecho el ex ministro Massa, esta cuarta categoría. Pero antes de eso, el diputado Goyán había presentado un proyecto de ley que eximía exclusivamente a los profesionales de la salud en el pago de ganancias en las guardias, solamente en eso. Entonces, cuando se hizo la modificación, se hizo no solamente de la modificación de la cuarta categoría que entraba en las generales de la ley, sino que además fue una anulación específica de una ley sancionada menos de un año antes por unanimidad de ambas cámaras, a pesar de incluso de que gran parte de los ministros de las provincias le mandamos notas a los senadores, y en la provincia de Buenos Aires el COSAPRO, que junto a los 135 secretarios de salud, envió una nota hacia los legisladores nacionales y al Ministerio de la Nación para pedirle que no incorporen a los de las guardias, que el impacto recaudatorio es absolutamente mínimo, pero que tiene un impacto social muy grande. La verdad que no se tomó en cuenta nada de esto. Hoy está judicializado por varias representaciones de los trabajadores de la salud en particular, y también la semana pasada, el martes creo, volvió a presentar el diputado Goyán el mismo proyecto que había presentado antes y que había sido aprobado para volver a eximir a los trabajadores de la salud. Pero la verdad que no se comprende cuál es el sentido, porque no tiene un sentido recaudatorio y no fue que entró en las generales de la ley del impuesto a las ganancias, fue deliberado, específico, advertido, y genera un profundo malestar y preocupación por la posibilidad de que siga habiendo guardias en nuestro país. Muchas gracias. De esta manera damos por terminada la conferencia de prensa. A todas y todos, muchas gracias y que tengan muy buenos días.